Muy buenas, futuros desarrolladores. Hoy vamos con una nueva clase de Scripto. En este caso vamos a poder escribir nuestro primer componente o blueprint. Hoy esto sí que está muy interesante. En unidades anteriores hemos leído un blueprint, en este caso el que traía como ejemplo Radix, y después pudimos ejecutarlo utilizando el simulador. En el día de hoy, tercera unidad, ya vamos a poder escribir nuestro propio blueprint, ¿vale? Aunque dentro de unas semanas comenzaremos una serie de unidades con relación a los fundamentos de la programación. Sé que muchos empezáis de cero y por eso creo que puede ser interesante. En el día de hoy he querido, digamos, abarcar en este ejemplo los diferentes pasos que normalmente llevamos a cabo los desarrolladores o los grupos de desarrolladores para finalmente implementar código o realizar un software. Decir que esto es muy estándar, ¿vale? No siempre se siguen ni los mismos pasos, hay quien los subdivide en pasos más pequeños o diferentes, hay quien junta pasos, bueno, esto es estándar, ¿vale? Es simplemente una guía para que vosotros veáis cómo se desarrolla un contrato inteligente, entre comillas, de forma más profesional. No es ponerse a codificar y ya está, ¿no? Sino que hay un trabajo previo. Y consta de una serie de fases, ¿vale? Dice, las fases para resolver un problema con una computadora suelen ser las siguientes. En el mundo de la programación, dice, análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, compilación y ejecución, verificación, depuración, documentación y mantenimiento, ¿vale? Ya os digo ahí que no siempre se siguen los mismos pasos. Análisis del problema, ¿vale? Nos van a definir el problema y nosotros vamos a ver cuál es. Deciros que en los ejemplos, en el ejemplo anterior que vimos, lo que vimos fue un ejemplo con tokens, ¿vale? Que suele ser lo más habitual cuando realizas programación de contratos inteligentes. Pero he querido empezar por un ejemplo diferente, solamente con datos, para que vosotros os deis cuenta que este mundo de los criptoactivos, este mundo de la blockchain, en este mundo de la DLT, de Radix, no es solamente tokens, sino que hay vida más allá, que esto puede servir para más cosas. Entonces, por eso he querido empezar con un ejemplo completamente diferente y que además van a ser lo más usuales en un futuro en el mundo de la programación de contratos inteligentes. Este tipo de ejemplos, ¿vale? Es más, deciros que este ejemplo lo vamos a ir desarrollando, aunque veremos otras cosas, lo vamos a ir implementando o desarrollando, agregándole nuevas funcionalidades, ¿vale? Vamos a ver una cosa muy sencilla, muy fácil, muy rápida ahora en esta unidad, pero que en futuras unidades vamos a ir mejorándolo hasta llegar a tener un producto top que podríamos vender a cualquier tipo de empresa del sector que vamos a tratar, ¿vale? El problema dice, estamos trabajando para una aseguradora y nos piden que implementemos la temperatura de cierta ciudad a la red de Radix. Dice, con el fin de que otros contratos inteligentes puedan tener el dato para ejecutar pólizas de seguros. Debemos poder modificar la temperatura con el fin de tener actualizado el dato. Análisis del problema, ¿vale? Nos han planteado un problema, vamos a analizarlo. Debemos crear un componente, ¿vale? Después de leerlo bien, dice, debemos de crear un componente que guarde un dato de temperatura. Nosotros sabemos que ese dato debe ser un decimal, ya que las temperaturas contienen decimales, ¿vale? Debemos crear un método que permita leer el dato. Y luego debemos crear otro método que permita cambiar el dato. Dice, con esto hemos convertido un problema en diferentes subproblemas más pequeños, recogiendo las necesidades actuales del problema. Dice, importante, dice, como programadores debemos ceñirnos a lo que se nos ha solicitado. No inventemos ni agreguemos nuevas funcionalidades. Es que somos muy dados, ¿eh? Sobre todo cuando tengáis más prácticas, sepáis hacer más cosas. Los programadores somos muy dados a decir, pues que podríamos, se debería. No. Entonces no os convertís en productivos, ni ganáis pasta. Es decir, cuando te piden un problema, ¿vale? Otras personas ya han pensado en ese problema, te llega a ti, tú simplemente tienes que implementar el problema, darle una solución a ese problema, ¿vale? Entonces, cuando estás implementando ese problema, tú no inventas nuevas cosas, tú simplemente te ciñes a lo que te han pedido. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido ver el problema y en el análisis del problema
¿vale? Hemos intentado detectarlo o dividirlo en pequeños subproblemas con el fin, acotándonos, nos han dicho ya que tiene que ser dentro de la red de Radix, por eso lo hemos hecho de esta forma y hemos hablado de componentes, etc. Y hemos intentado, digamos, dividirlo en subproblemas, digo, con tal de recoger todas las características o requerimientos del problema, ¿vale? Como os habéis dado cuenta. Bueno, siguiente paso, diseño del algoritmo. En este caso vamos a tener 3 algoritmos, los hemos visto aquí, básicamente, ¿no? 3 algoritmos. Uno para cada uno de los datos de los 3 procesos básicos que nos han pedido. Para ello hoy utilizaremos el diagrama de flujo. Para el diseño, hay otros sistemas de diseño de algoritmos, ¿vale? Este es el más fácil y el más intuitivo y que el que para vosotros que estáis empezando, si tú ya llevas tiempo programando, pásate esto porque esto ya te lo sabes, ¿vale? Pero para los que no, ¿vale? Esto es lo más sencillo. Que al principio dices, ¿para qué? Ojo, que esto es muy importante, ¿eh? Te va a ahorrar muchos problemas. Es algo muy básico pero útil cuando empezamos a programar. En este caso los diagramas serán muy sencillos, pero otros casos más adelante pueden sernos muy útiles para clarificar las ideas. Nota, el contenido extra. Al final de esta unidad tendremos más información sobre el diseño de algoritmos. Si no vamos después, os he puesto contenido extra, ¿vale? Contenido extra. Diseño de algoritmos en la programación de computadoras. Es decir, un enlace a un buen documento que yo creo que que es sencillito, que es bueno, que es interesante, ¿vale? No os va a tomar mucho tiempo, una lectura rápida y os dará bastante conocimiento al respecto. He puesto más historias, ¿vale? Al respecto para esta unidad, más contenido extra, que creo que os puede ser muy interesante. No dejéis de repasar esos links que siempre os pongo, ¿eh? Bueno, primer algoritmo, crear componentes. ¿Vale? Si os dais cuenta, los algoritmos, un inicio, ¿vale? Se pone con este tipo de cápsula, como si fuera una pastilla, y luego el fin también, siempre debe tener un inicio y un fin, ¿vale? Los algoritmos. En este caso, recogemos un dato, temperatura inicial, y procesamos. Este rombo así como acostado es para recogida de datos en los algoritmos, en este tipo de flujo de datos, de diagramas, ¿vale? Y estas cajones, estos rectángulos, son ejecución de procesos, ¿vale? Entonces, recogemos un dato, temperatura inicial, y ejecutamos un proceso. En este caso, el proceso new, ¿vale? Al cual le vamos a pasar esa temperatura inicial, y finalizamos el proceso. Leer temperatura, inicio, ¿vale? Leemos la temperatura, es un proceso porque se lee una temperatura y luego esto es el típico papelito de impresora, ¿vale? Imprimimos por pantalla, la temperatura es la temperatura que hemos leído, expresada en grados, y finalizamos. Y luego actualizar temperatura, nueva temperatura, introducimos un dato, ¿vale? Con este dato realizamos una ejecución que es cambiar temperatura, a la cual le pasamos el dato que hemos leído, ¿vale? Y fin. Fíjate que... no, bueno, esto estaría bien, vale. Pensaba que había un error. Son 3 algoritmos muy sencillitos, ¿vale? Muy sencillos. Es verdad que podríamos complicarlos más, pero de momento lo vamos a dejar así. Dice, ya hablaremos sobre algoritmos y su diseño, pero de momento quédate con que el diagrama crear componente, inicio, introducimos temperatura, procesamos la función y finalizamos, ¿vale? ¿Sabrías leer los 2 siguientes diagramas? Prueba, ¿vale? Ya lo hemos hecho. Los hemos leído por ti. Prueba a repasarlos, ¿vale? Y así a ver si eres capaz de entender cómo van los algoritmos. Incluso puedes empezar a crear tus propios algoritmos, ¿eh? Codificación, tercer paso. Ya, una vez hemos hecho el análisis del problema, el diseño de algoritmos, ya estamos preparados para decodificar. Dice, primero vamos a crear el package. Lo tenemos claro. Recuerda que lo haremos desde la carpeta Radix Scripto. Dice, eso ya sabes hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos ya el Visual Studio Code, que es el editor de código que estamos utilizando en nuestros ejemplos. Estamos dentro de la carpeta Radix Scripto y vamos a crear un paquete, ¿vale? Aquí nos recuerda cómo se hace. Dice, vamos a asignar el nombre tiempo, pero tú puedes optar por cualquier otro nombre, ¿vale? En los ejemplos, y más adelante vamos a seguir utilizando este tipo de nombres. Si os es más sencillo, dejarlo así, pero podéis cambiarlo perfectamente, ¿eh? Esto es completamente arbitrario, ¿vale? Yo le he puesto esto y tampoco me he calentado mucho la cabeza pensando en los nombres, ¿vale? Tiempo. Aquí no he dicho lo de... No sé si lo digo más adelante.
lo del reset. ¿Vale? A lo mejor lo digo más adelante. Pero antes de nada, cuando empecemos de cero con Scripto, como podemos tener cosas previas, etcétera, un buen comando, yo siempre que he estado practicando con Scripto y con este simulador en concreto, es resim, ¿vale? Reset. ¿Vale? Resim, reset. ¿Vale? Y lo que hace es que borra todo lo anterior para que empecemos de cero y no tengamos ningún tipo de conflicto que luego digamos esto porque ha sucedido. Resim reset y empezamos de cero, ¿vale? Dice que creemos nuestro primer paquete, ¿vale? Recordemos que no es con resim, sino es con scripto, ¿vale? Escribimos scripto new package tiempo. Perfecto. Ya se nos ha creado, lo tenemos aquí, ¿vale? Tiempo. ¿Vale? Lo tenemos aquí, tiempo, ¿eh? Lo estamos viendo aquí, la carpeta tiempo. Siguiente vamos a entrar en la carpeta que se crea con el nombre de tiempo. Recuerda, lo hacemos con el comando cd, ¿vale? Eso es. No solamente lo tenemos aquí, sino que también tenemos que entrar aquí. cd tiempo, ¿vale? Ya tenemos también aquí la carpeta tiempo. Hemos entrado en ella, ¿vale? Seguidamente abrimos el archivo librs que se nos ha creado, el librs. Aquí lo tenemos, ¿vale? Librs, abierto. Dice, y dejamos el código de la siguiente manera, ¿vale? Lo que nos dice es que aquí cada vez que inicializamos uno de estos se nos pone, digamos, el ejemplo este que vimos el otro día y tenemos que dejarlo de esta manera. Aquí podemos hacer dos cosas, o copiamos y pegamos o lo vamos borrando nosotros manualmente, como queráis, ¿vale? Pero vamos, yo normalmente casi prefiero borrarlo yo aquí, ¿vale? Dejo la estructura aquí limpia, ¿vale? Y aquí luego me está diciendo que deje el new, ¿vale? Borro estos comentarios, ¿vale? Dejo el new, el create componente, pero lo de dentro del new esto lo borro también, ¿vale? Lo borro hasta aquí. Hasta el self, que esto sí lo voy a utilizar yo ahora. Lo del self dentro lo quito. El instanciado no lo quito, me dije no lo quite. Y borro también la línea esta de comentario. Lo del free token me dice que lo borre. Lo del bucket me dice que lo borre también. Y esto, lo del contenido, lo borro todo y lo dejo tal cual. Vale, pues ya tenemos esto igual que lo que nos decía aquí que deberíamos borrar. Muy bien, ¿qué más nos dice? Como ves, hemos limpiado el blueprint del código que trae como ejemplo. Vale, recuerda, los blueprints constan de dos partes principales. Esto es un recordatorio muy interesante, ¿vale? De la estructura y de la implementación. En la estructura declararemos los recursos o datos que contendrán los componentes, ¿vale? Y en la implementación crearemos las funciones y métodos necesarios para ejecutar las acciones requeridas. Perfecto, ¿vale? Un recordatorio muy interesante para que se nos queden bien asimilados los conceptos. Seguidamente vamos a cambiar el nombre del blueprint. Quitaremos el hello y lo cambiaremos por temperatura, tanto en la estructura como en la implementación. Pues eso vamos a hacer. Venga, vamos aquí y ponemos temperatura y aquí también temperatura. Perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Lo hemos dejado como pone aquí. ¡Ojo! Es importante, ¿eh? Ya hablaremos de ello más adelante, el por qué, dice, pero los nombres de la estructura deben comenzar con mayúsculas. ¿Ha visto? Mayúsculas. Si le hemos puesto minúscula aquí, eso es el tema del camel case, etcétera. Ya hablaremos de ello, no os preocupéis, ya os lo explicaré. Vamos a, de momento, saber esto, que temperatura este y este de aquí tienen que ser el mismo, ¿vale? El nombre, esto también es arbitrario, ¿eh? Esto podéis poner el nombre que queráis. Tienen que ser el mismo y que tienen que empezar con mayúsculas. ¿Vale? Vamos a empezar a codificar el primer algoritmo, crear componentes. Si recuerdas, debemos crear un componente que guarde un dato de temperatura. Nosotros sabemos que ese dato es un decimal, ya que las temperaturas contienen decimales. Esto quiere decir que tenemos que declarar un dato dentro del componente que guarde una temperatura, temp, que es un dato de tipo decimal. Entonces, nos piden que guardemos un dato, ¿vale? Para que luego, en cualquier momento, alguien pueda entrar y preguntar por ese dato. Recordemos, ¿eh? Entonces tenemos que guardar, y además es un dato de tipo temperatura. Si fuera otro tipo de dato, utilizaremos otro tipo de, o sea,
Eso, si fuera otro dato, utilizaremos otro tipo de dato, pero en este caso es un decimal, porque las temperaturas pueden contener decimales. ¿Dónde lo implementamos? ¿Dónde lo declaramos, mejor dicho? Dentro de la estructura. Recordemos, lo que declaremos dentro de la estructura normalmente se quedará grabado de forma permanente dentro del componente cuando después lo instanciemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a asignarle también de forma completamente arbitraria el nombre temp, 2 puntos, ¿vale? Y ahora, ¿qué tipo de dato es? En este caso, un decimal. Si vemos ahí el autocompletado, que nos va diciendo, pues decimal. Vale, pues ya hemos declarado el dato de temperatura de tipo decimal. Ya nos dice, ahora hemos de crear la función que instancia el componente y nos dice que por convención vamos a llamarla new. ¿Vale? Esto no tiene por qué ser así, podemos llamarla como queramos, pero hasta el momento no hay ninguna convenciones muy claras en Radix ni nada, todavía en script no hay nada, pero yo veo que todo el mundo está por convención. Aquella función que crea el componente o lo instancia, todo el mundo lo está llamando new. Por eso vamos nosotros a seguir con esa convención, me parece que está bien además, y vamos a ponerle new, ¿vale? La tenemos aquí, ¿vale? No la hemos borrado, es una función pública, cualquiera puede acceder a ella, se va a llamar new, ¿vale? Va a crear un componente, va a devolvernos un componente, ¿vale? Y finalmente la vamos a instanciar, ¿vale? Lo tenemos aquí. Si te percataste, la función new tiene un parámetro de entrada. Venga, le vamos a meter un parámetro de entrada, ¿vale? Temp inicial. Temp y... lo he escrito mal. Inicial. Inicial, ¿vale? Y también, obviamente, va a ser de tipo decimal. ¿Vale? Tienen que casar los tipos de datos. No podemos andar con tipos de datos diferentes, ¿vale? Si os estáis dando cuenta, estamos siguiendo el desarrollo del algoritmo, ¿vale? En este caso, crear componente. Ahora mismo estamos implementando este algoritmo de aquí, ¿vale? Crear componente. Vamos a llamarlo temp inicial. Al decirle que aquí que entra el dato, estamos metiendo un dato, un argumento. Es porque lo hemos recogido anteriormente. Este dato lo hemos recogido en algún momento. Y ahora se lo estamos pasando a la función new para que finalmente nos devuelva un componente. ¿Vale? Seguimos aquí. Os muestro lo de los algoritmos para que os deis cuenta de que estamos siguiendo nuestro patrón que hemos creado anteriormente, ¿vale? Nuestro diseño. Dice, si te percataste, la función new tiene un parámetro de entrada de tipo decimal que guardaremos dentro de una variable temp inicial y uno de salida de tipo componente, ¿vale? De entrada y de salida. Seguidamente dentro de self que tenemos aquí, que es la referencia a los recursos que hemos declarado dentro de el apartado extract, ¿vale? Esto es una cosa muy sencilla, es una definición muy sencilla, pero que de momento nos vale, ¿vale? Pasamos el dato que hemos dado por entrada en la función new al recurso permanente que se guarda dentro del componente de tipo coincidente decimal, temp. Vamos a hacerlo, esto que dice aquí, ¿vale? Quiere decir que yo tomo el dato aquí y de alguna forma tengo que guardarlo aquí, ¿vale? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo que lo quiero ahora guardar aquí, este dato que ha entrado por aquí? Pues lo que vamos a hacer es que le vamos a decir temp, ¿vale? Que es como se llama esta variable que hemos declarado aquí en la estructura, que es permanente, ¿vale? Temp, y le vamos a decir que coja el dato que nosotros hemos pasado por aquí. Temp inicial. Y ya está. ¿Vale? Aquí hay una coma, en este ejemplo aquí hay una coma, no es necesaria. Temp inicial, ¿vale? Tal cual. Finalmente dice, instanciamos, ¿vale? Una vez que hemos hecho este paso, instanciamos, ¿vale? El blueprint. Dice, recuerda que como es una expresión, esta última línea es una expresión, eso lo vimos en las unidades pasadas, ¿verdad? No requiere que le pongamos punto y coma porque es lo que esta instancia lo que va a devolver es este componente, ¿vale? Entonces, como es el retorno de esta función, no requiere que le pongamos punto y coma porque es una expresión,
¿vale? Vale. Hasta ahí nos queda claro, ¿no? Dice, con esto habríamos codificado el primer algoritmo. En este caso, una función constructora. Esta función es constructora. Hemos dicho que esto ya lo hemos explicado, ¿no? Por los convencionalismos la llamaremos new y es con la que damos vida a nuestro blueprint. Una vez dicho esto, vayamos con el segundo algoritmo, leer dato. ¿Vale? Leer dato. Recordemos el segundo algoritmo, leer dato. Bueno, o leer temperatura, ¿vale? Lo mismo es. Inicio, leemos la temperatura, hacemos un proceso de lectura de temperatura y finalmente escribimos por pantalla la temperatura que hemos leído. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿vale? Para ello vamos a crear un método. Recuerda, básicamente un método es una función que hace referencia a sí misma, ¿vale? Aquí tenemos, no hemos borrado este método de aquí. El self es referencia a sí misma. Dice, nota, más adelante hablaremos de la habilidad de Rust en Rust que se denomina sintaxis de llamada a métodos, ¿vale? Es decir, os voy a explicar esto más detenidamente, la diferencia, no solamente que sepáis que la diferencia es esa, sino el porqué, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los diferentes tipos de llamadas que hay a nosotros mismos para que finalmente se conviertan en métodos. ¿Vale? Ya os daré más información. Dice, estos métodos van a permitirnos ejecutar acciones dentro del componente. ¿Vale? Hemos dicho que una vez hemos creado el componente, podemos hacer llamada a estos métodos para que crearan nuevas acciones. Dice, hemos dicho que un método es una función, pues vamos a escribirla dentro del cuerpo de la implementación. Vale, pues nos explica que lo escribimos aquí dentro de implementación, ¿vale? Y nos dice pub, una función pública, función, y la vamos a llamar leer dato. Pues vamos a escribir aquí, leer temp. Y en este caso, fíjate que aquí solamente nos dice que vamos a quitar esto de mutable, sino así. Dice, ya sabes que una función se declara con la partícula fn. Perfecto. En este caso, esta partícula va precedida de pub, que hace referencia a que es una función pública. Cualquiera puede acceder, ¿vale? Dentro de los paréntesis del nombre de la función, en este caso leer temperatura, estamos pasando una referencia. Esto hace relación a referencia. No es el dato, es simplemente la referencia al dato, ¿vale? O a los datos. O a los recursos, a todo lo que esté dentro de self, dentro del propio componente. Y recuerda, esto, cuando lo instanciamos, pasa a vivir dentro todo del componente, ¿vale? Con esto ya tendríamos un método codificado. Si os dais cuenta, antes teníamos la partícula mut de mutable, en este caso no la hemos puesto porque nosotros no vamos a cambiar, con este método no vamos a cambiar nada de dentro del componente, simplemente vamos a leerlo, por eso no hace falta que sea mutable, solo voy a leer, ¿vale? Dice, ¿qué dice nuestro algoritmo que debe hacer este método? Dice, devolver el mensaje, la temperatura es tal, 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 vamos a codificarlo. Venga, pues vamos a ponerlo. Entonces, para mandar un mensaje por consola, hemos visto, ya lo vimos en la unidad pasada, es info, admiración baja, abrimos paréntesis, dentro, como es una cadena de texto, lo metemos dentro de las comillas dobles, metamos con mayúsculas, la temperatura es, dos puntos, abrimos corchetes, porque vamos a introducir un dato, ¿vale? Abrimos corchetes, cerramos corchetes, y bueno, y lo que sea, grados, ¿vale? Finalizamos con un punto. Y ahora tenemos que decirle dónde está el dato que vamos a meter aquí dentro. Coma, ya se lo decimos, self, hacemos una llamada a nuestros datos que estamos guardando en el componente. ¿Y cómo se llama? Punto, fíjate, ya no lo dice aquí, temp. Pum, ya lo tendríamos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esta función lo que hace es que pasa los datos, le estamos pasando nuestros datos a la función, y ahora la función lo que hace es que representa el dato que le hemos pasado directamente a un mensaje, ¿vale? Pues ya lo tendríamos.
Por aquí ya tendríamos implementado este algoritmo. Dice, ya te habrás percatado de que dentro de los corchetes se pintará por pantalla junto al mensaje el dato que se encuentra alojado en la estructura de nuestro componente con el nombre temp. Nuestro código va quedando de la siguiente manera, solo para que no pierda la perspectiva. ¿Vale? Blueprint, la instancia y nuestro método. Muy bien, lo tenemos igual. Sigamos, ahora codificando el tercer algoritmo, cambiar temperatura. Para ello nuevamente vamos a crear un método. Ya sabemos hacerlo, hemos creado uno aquí. Dice, pero en este caso la referencia asimismo tiene que ser mutable, es decir, que permita modificar para poder cambiar el dato que guarda el componente dentro de la estructura. Quedaría de la siguiente manera. Bueno, pues nos dice que vamos a crear el tercer algoritmo, ¿vale? Si recordáis el tercer algoritmo, que lo tenemos aquí, actualizar temperatura, tenemos que recoger un nuevo dato, en este caso una temperatura, y procesar una función, un método que se llama la cambiar temperatura, que le pasaremos este dato para que ahora él pueda guardarlo dentro del componente y que pase a ser ese dato de temperatura que nos devuelva el componente cuando ejecutemos el método leer temperatura. Vale, ¿dónde estábamos? Aquí, cambiar. Dice, bueno, pues que creemos una nueva función. Ya sabemos hacerlo. Pues ¿cómo lo hacemos? Es una función pública, es una función y le vamos a poner como nombre cambiar temperatura. ¿Vale? Ya te digo, los nombres de las funciones y los métodos son completamente arbitrarios también, ¿eh? Podemos poner el que nosotros queramos. Y le vamos a pasar una referencia mutable a nosotros mismos, a nuestros datos. Self. ¿Vale? Ya lo que hacemos aquí es que abrimos corchetes y ya podemos aquí escribir el método. ¿Vale? Este tercer algoritmo nos pide que podamos modificar la temperatura. Para ello hemos de permitir introducir un nuevo dato. Esto lo logramos pasando un nuevo argumento a través del método. Recuerda, el dato es una temperatura que ya hemos declarado como tipo decimal, por lo tanto, el dato que hemos de entrar debería ser también decimal. Repetimos otra vez la idea, ¿no? Los datos tienen que ser coincidentes, no podemos intentar guardar un texto dentro de un decimal, ni siquiera un entero dentro de un decimal. Es decir, todas estas cosas tenemos que tenerlas claras, ¿vale? El tipo de coincidencia de datos. Y si no es posible, hay que hacer modificaciones, convertirlos, etc. Pero en principio aquí es todo muy directo, vamos a crear un dato decimal, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Ya le hemos pasado los datos que tenemos en el componente y ahora una coma, espacio, y en este caso nueva temperatura, y es un decimal. Perfecto. Nueva temperatura y decimal. Esto me está dando un mensaje aquí que me está diciendo que la variable no está usada, ¿eh? Esto es recomendaciones que nos van dando aquí para que no andamos creando variables y cosas que luego no utilicemos. Muy bien, finalmente hemos guardado el dato en la estructura dentro de la variable temp de la siguiente manera. Pues muy sencillo. Primero, cogemos el dato, la variable, mejor dicho, de la estructura del componente. ¿Cómo lo hacemos? Antes lo hemos pintado, self.temp. Y lo que hacemos es que le decimos, ahora esto va a ser igual a ¿qué? A nueva.temp. Y ya está, ¿vale? ¿Devuelve algo? No devuelve nada. Con lo cual, como no retornamos nada, directamente a lo mejor podríamos ponerle el punto y coma. Porque es una sentencia, no es una expresión. De esto último podríamos hablar más largo y tendido, ¿eh? Porque a lo mejor aquí podríamos... porque de momento simplemente estamos devolviendo cosas por mensajes por consola y cosas de estas. Pero a lo mejor en un futuro, bueno, lo hacemos diferente, ¿vale? De momento quedaros con esto. Dice, el operador igual permite asignar valor y recuerda esto. Lo podemos lograr gracias a que hemos declarado como mutable mut, dice la referencia a sí misma. Si aquí no hubiéramos puesto, como aquí, lo de mutable, no podríamos cambiar el dato que contiene esta variable que está dentro del componente. Aquí, por ejemplo, no podríamos cambiarlo.
En cambio aquí, al decir que es mutable, sí podemos cambiarlo. Es que esto lo repito muchas veces porque esto es importantísimo, que lo tengamos muy presente. Con esto hemos modificado los 3 algoritmos que nos piden en las especificaciones del problema inicial, quedando el código de la siguiente manera. Y aquí finalmente, fijaros, os pone el código. Bueno, ya hemos seguido la siguiente etapa. Vamos a guardarlo, control S, y guardamos el código que hemos creado, ¿vale? Dice compilación y ejecución. Una vez superada la fase de codificación, pasamos a compilar y ejecutar. Bueno, lo del REST lo explicaba aquí. Dice, antes de nada vamos a limpiar nuestro simulador para poder compilar y ejecutar sin rastros anteriores el comando resim reset. Vale, eso ya lo hemos hecho. Compilar es sencillo. En nuestro caso, no solo compila, sino que también integra en la red el package, asignándole una dirección que guardaremos dentro de una variable del sistema. Vale, esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con lo cual vamos a hacerlo. ¿Vale? Lo hicimos la semana pasada. Resim, ¿vale? Publish, punto. Y esto lo que hace es que empieza a compilar y una vez compilado implemente dentro de la red el package y nos devuelve una dirección de package. Ahora mismo lo está haciendo, recordemos, lo está haciendo dentro de un simulador que vive dentro de nuestro ordenador o computadora. En un futuro, esto directamente, al hacer esto, iría directamente a la red de Radix y estaríamos publicando nuestro blueprint en la propia red, para que ahora cualquiera pueda instanciarlo y utilizarlo. Y hay cosas de estas que las estamos repasando ahora una y otra vez, el de set package o export, etcétera, etcétera, pero que en próximas lecciones ya no os lo voy a mencionar para simplificar y porque entiendo que vosotros ya sabréis hacerlo. Listo, ya lo tenemos, ¿vale? Aquí nos ha dado la dirección, la copiamos, ¿vale? Y la guardamos, set package, ¿vale? Intro, ¿vale? Recordemos que aquellos que están utilizando Linux con export, ¿vale? Es más, incluso alguna persona con una versión de back muy antigua, ¿vale? No ha podido ni siquiera utilizar el set ni el export, y entonces hemos visto que se puede incluso hacer manualmente. Coges un bloc de notas aquí entre el ordenador y te lo vas apuntando, copias, pegas, y no hace falta que utilices estas variables locales. Bueno, aquí nos dice que ahora que el siguiente paso sería crear una cuenta. Si no tenemos una cuenta, en realidad no podemos hacer nada, ¿vale? Pues resim new account, ¿vale? Creamos una cuenta y si os fijáis aquí os da el mensaje, esta es la primera cuenta, it has been set as your default account, ¿vale? Esta es la que va a tener por defecto. Aunque luego creemos nuevas cuentas, la que utiliza por defecto es esta de aquí. Tenerlo muy presente, ¿eh? Podemos modificar, creo que la semana que viene vamos a hablar de esto, podemos modificar la cuenta por defecto, pero en principio, ¿vale? Utilizará esta que es la primera que hemos creado. Que creo que en unidades anteriores, no sé si lo he dicho así o lo he dicho de forma diferente, quedaos con esto último, ¿vale? Y aquí lo mismo, la guardamos la cuenta, ¿vale? Guardada está. Dice, ahora vamos a ejecutar la función constructora, ¿vale? Ya tenemos el blueprint guardado, tenemos una cuenta, tenemos la dirección del package, ¿vale? Donde está guardado ese blueprint, y ahora lo que vamos a hacer es instanciarlo. Recordáis que hemos creado una función constructora llamada new, que es la que tenemos que llamar para poder instanciar ese blueprint y convertirlo en un componente. Y además, sabemos que al realizar esa llamada tenemos que pasarle de forma inicial un dato de temperatura, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, resim, que es el comando que nos permite trabajar con el simulador, resim cal, ¿vale? En este caso una función, no es un método, función, ¿vale? La dirección que le hemos guardado, package, ¿vale? El nombre del blueprint, recordemos, temperatura, es el nombre que le hemos puesto, lo tenemos aquí, ¿cómo se llama? Temperatura. Y ahora, new, espacio, y deberíamos pasarle el dato en decimal, ¿vale? Aquí nos dice que le pongamos 20.5, podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Introducimos, perfecto. Si os dais cuenta,
Aquí, entre otras cosas, que el otro día ya no estábamos leyendo, os decía que pasábamos, pero hoy sí ya podemos leer algo. Fijaros que la función, aquí nos está diciendo el package, el que hemos puesto nosotros, el blueprint, temperatura, la función new y el argumento 20.5. Aquí nos devuelve la llamada que acabamos de hacer nosotros. Nos dice qué cuenta ha utilizado para hacer esta llamada, ¿vale? Y luego aquí finalmente nos devuelve la dirección del componente ya instanciado, del blueprint ya instanciado convertido en un componente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es guardar set component y copiamos y guardamos esta. Dice, podemos ver el resultado del componente y verificar el dato de la temperatura que hemos pasado como argumento. Regime show componente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer regime show. Ya lo vimos la semana pasada con el show. Bueno, show accounts, show. En este caso, como vamos a guardar el componente, componente. Y si os dais cuenta, para ver qué vive dentro de este componente, qué cosas hay, la semana pasada, la lección anterior veíamos que teníamos aquí dentro pues tokens y tal, ¿vale? Esta semana, en esta lección, nos damos cuenta que lo que tenemos simplemente es dentro del estado del componente y la estructura tenemos un dato que se llama, que en este caso es 20.5, ¿vale? Muy bien. Dice, pasemos a probar el funcionamiento del método leer temperatura, ¿vale? Nosotros hemos creado un método que se llama leer temperatura. No hace falta que hagamos el show. ¿Cómo lo hacemos? Resim, recordamos, vamos a llamar a un método, method. ¿De qué? De nuestro componente. ¿Y cómo se llama el método? Leer temp. ¿Hace falta que le pasemos algo? No, simplemente dándole aquí debería funcionar. Efectivamente. Y nos devuelve un info que dice la temperatura es 20.5 grados. Pues ha funcionado perfectamente. Dice, si todo fue correcto, el resultado debe ser algo parecido a esto. Perfecto. Dice, ahora le toca el turno al método cambiar temperatura. En este caso, además, vamos a pasar la nueva temperatura. Pues vamos al siguiente método. ¿Vale? Resim cal method, y en este caso no es leer temperatura, sino que es cambiar temp y le vamos a pasar una temperatura. Nos dice que le pongamos, en este caso, un entero para que veamos que funciona con o sin decimal, sin problemas. Efectivamente, ha hecho algo parecido a lo anterior, ¿vale? Nos dice el componente, el método que han llamado y el dato que le ha pasado como argumento, ¿vale? Dice, si todo ha salido bien, podemos probarlo volviendo a ejecutar, por ejemplo, el método leer dato. Pues vamos a leer el dato otra vez, ¿vale? Resim cal method component leer dato, le damos y ahora la temperatura es de 25 grados. Pues funciona perfectamente. Ya hemos hecho la parte de compilación y ejecución de nuestro componente. Venga, verificación y depuración. En este caso, con la propia ejecución ya hemos verificado la correcta ejecución del componente y además hemos depurado. Es decir, si hubiera sido necesario el código subsanado, el código subsanado de los errores producidos en la codificación. Vale. Esto está mal escrito, lo revisaremos. Es decir, que si hubiera sido necesario, hubiéramos podido modificar cualquier cosa en el código, ¿vale? Subsanar los errores para que luego los resultados hubieran sido correctos, ¿vale? En algunos casos, al codificar, nos podemos percatar de que hayamos cometido errores en la fase del análisis y diseño. Dice, ahora estaríamos en el momento de volver a esta fase para corregir los errores y volver a codificar, compilar, ejecutar y verificar. Es decir, cuando yo ahora finalmente estoy ejecutando, verificando, depurando, me puedo dar cuenta de que hay una cosa que no he hecho bien, me tengo que ir otra vez a la fase de diseño, porque a lo mejor hay una cosa que no es un error que yo ya lo haya tipeado mal, que me haya equivocado en una letra, en una coma, no, sino que es que conceptualmente está mal diseñado, tengo que volver a la fase de diseño, volver a empezar, cambiar lo necesario para ahora codificar, compilar, ejecutar, verificar y volver otra vez a la depuración. Vale, una pequeña imagen con un nuevo algoritmo, ¿vale? De cómo sería esto.
Dice, más adelante seguiremos explicando cómo en esta fase podemos implementar test. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Test unitarios, funcionales, punto a punto, etc. Para verificar y depurar nuestros blueprints. Es decir, esta fase de aquí, ahora mismo nosotros hemos introducido manualmente test, datos de tipo test, ¿vale? Pero esto hay formas automatizadas para poder hacerlo y hacerlo bien. Y así poder encontrar diferentes tipos de errores. Ya hablaremos de esto, sobre todo el tema de los test unitarios. Son fáciles de implementar en Rust, es más fácil que en otros lenguajes. Hablaremos de ello, pero eso más adelante. Documentación y mantenimiento. Finalmente quedaría la fase de documentación donde deberíamos describir los pasos dados en el proceso de la resolución de problemas y ejecución del programa. Dice, en la programación profesional existen diversos documentos que hay que entregar. En este caso vamos simplemente a comentar nuestro código. Ya hablaremos de ese tipo de documentos si fuera necesario también más adelante. De momento lo que vamos a hacer es comentarlo, ¿no? Y ahora os explico. En Rust comentar, doble barra, comentamos una sola línea, barra asterisco y finalizamos con asterisco barra, comentamos multilínea y luego esto para generación de documentación interna, ¿vale? De momento eso dice algo sencillo para nuestro blueprint sería así, los comentarios pueden ser algo subjetivos. Normalmente los equipos de programación tienen unas normas de estilo claros a la hora de codificar y de comentar para que todo el mundo se entienda. Es decir, yo os he puesto el mismo código aquí, lo que pasa que ahora ha comentado, ¿vale? Y cada uno realiza los comentarios que a él le parece. Dice que puede ser algo subjetivo. Y también os explico de que aunque es subjetivo, cada uno puede comentar lo que le parece. Normalmente cuando trabajas con un equipo de programación o incluso cuando tú trabajas tú solo, pero que además quieres seguir te quieres autoimponer ciertas normas, pues se crean ciertos estilos, ciertas normas de codificación de documentación, etcétera, etcétera, que uno intenta siempre llevarlas a cabo, ¿vale? Más adelante, si vemos necesario, os explico. Incluso podemos autoimponernos en este propio curso una serie de estilos y normas para que todos sigamos los mismos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo pondría un comentario aquí dentro de la estructura, antes de declarar la variable, haciendo referencia a esta variable, define un dato de tipo decimal para guardar la temperatura que luego utilizaremos en el componente. Pues ya veis, ¿vale? Son diferentes comentarios que podemos implementarle, ¿vale? Podéis leerlos vosotros y después. El mantenimiento consta de actualización, bueno, decir aquí que normalmente como guía, ¿vale? Normalmente yo comento antes de las variables, antes de las funciones, antes de los métodos, ¿vale? Normalmente. Dice, el mantenimiento consta de actualización de cambios, mejoras planteados y correcciones de posibles nuevos errores. Porque estábamos en la fase de documentación y mantenimiento. Vale, pues ahora vamos a hablar del mantenimiento. O sea, que el mantenimiento es actualizar cambios, mejoras, corrección de errores que nos hayamos dado cuenta a posteriori. Lo vamos a hacer, ¿eh? No me queda más que aplaudiros a vosotros. Sois grandes y valientes. Dice, ya habéis podido escribir y ejecutar vuestro primer componente. Impresionante, de verdad, ¿eh? Estoy muy orgulloso de vosotros. Lo pongo ahí, pero es que además os lo digo de corazón. Muy orgulloso. Si habéis llegado hasta aquí, chapó. Vamos a hacer más, ¿eh? No nos quedamos aquí. No sé si otros ejemplos. Lo que sí sé es que de vez en cuando cogeremos este ejemplo y lo mejoraremos, ¿vale? Y eso, digamos, lo meteríamos dentro del mantenimiento de este código. Porque le vamos a hacer mejoras, cambios sustanciales. Te digo que si tú tienes alguna sugerencia por Telegram o en este mismo vídeo, puedes comentar y decir, oye, me gustaría hacer un smart contract que hiciera esto, hiciera lo otro, o podría hacer esto, podría hacer lo otro, ¿vale? Para implementando cosas. Ya os adelanto que posiblemente la semana que viene a le vamos a meter monetización, lo vamos a monetizar y le vamos a meter credenciales. Es decir, por ejemplo, para que cambiar temperatura no pueda hacer todo el mundo, sino solamente aquellos que nosotros permitamos hacerlo. Por ejemplo. ¿Vale? Eso, a lo mejor la semana que viene hacemos directamente ya esto.
y mejoramos un poquito este blueprint. Nuevamente, mensaje importantísimo. Posiblemente todo lo que ya hemos hecho hoy no lo hayas entendido, no te quede todo clarísimo. No te preocupes. Seguro que ya sabes más cosas que la semana anterior, ¿a que sí? ¿A que ya habéis visto más cosas? Y mucho más que la semana anterior, y mucho más que cuando no sabías nada. Tranquilo, conforme vayan pasando las semanas, vas a aprender más cosas, vas a asimilar más conceptos, y te vas finalmente a convertir en un desarrollador. Ya no vas a ser un futuro desarrollador, sino que vas a convertirte en un desarrollador. Os dejo contenido extra, ya lo dije antes. Muy interesante, diseño de algoritmos, un artículo interesante, sencillito, claro, pero interesante, ¿eh? Una herramienta para que podáis crear vuestros propios flujos. Yo utilizo esta herramienta, es Lucid, es gratuita, es una herramienta muy utilizada en el mundo, en este mundo, ¿vale? Lucid. Hay muchas. Y a mí me gusta esta, podéis utilizar la que queráis. No sé si se ve. Un papel, mira los diagramas ahí. Yo soy de los que todavía con un folio o una me escribo los diagramas. Yo sí. Me ayudan mucho. Y luego una referencia, más es un slide, es muy sencilla, ¿vale? Para la metodología de construcción de programas, ¿eh? Esto que hemos visto, la metodología esta que hemos visto aquí, ¿vale? Incluso creo que alguna de las imágenes la he sacado de ahí. Esta, por ejemplo, la he sacado de ahí. Esta es muy buena, está muy bien, muy sencillita, ¿vale? Pocos minutos la podéis repasar también, ¿vale? Creo que pueden ser interesantes estos 3 contenidos extras. Yo siempre lo que os intento dejar como contenido extra, si podéis echarle un vistazo, porque os va a sumar más a lo que ya hemos visto en la unidad. Pues nada, muchísimas gracias. Seguimos en ello, seguimos trabajando para que tengáis buen contenido la semana que viene y sigamos todos aprendiendo juntos, porque yo también estoy aprendiendo todavía a cómo crear estos fantásticos contratos inteligentes dentro de la red de Radix. Hasta luego.